Hola, buenas noches. Desde España, son las 3 de la mañana. Mi nombre es Marco Solobria y estamos con Fundación Mi Colmena. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la hipnosis nos puede ayudar a perder peso. Esperamos que por el chat nos contéis de dónde estáis conectados y si nos escucháis bien y estáis sincronizados con lo que estamos hablando. Creo que es un tema bastante interesante en esta época que estamos pasando de cómo estamos todos, ¿no? Y realmente vamos a enfocarnos hoy en cómo podemos cambiar la información del subconsciente que nos hace estar en sobrepeso. Deciros también que gracias a la Fundación Mi Colmena y un convenio que hemos hecho, vamos a tener estas sesiones, vamos a tener 5 sesiones, 3 al 50% y 2 al 90%. Entonces podéis ver los enlaces en el chat y el que esté interesado nos puede contactar o directamente a mí o a Fundación Mi Colmena. Daros también paso a una información de Mi Colmena, de la Fundación Mi Colmena, y mientras vamos a esperar a ver cómo nos escucháis y os rogaría que nos dierais feedback de cómo nos estáis escuchando. Un saludo. Bien, bueno, vamos a seguir por el chat. Seguiré las preguntas que tengáis, me las podéis escribir directamente por aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros si nos escucháis bien, si estáis... ¿Y de dónde estáis? Desde Bogotá, un saludo, Manuel Buenaventura. Bien. Básicamente, voy a intentar seguir desde el móvil, porque va a distinta velocidad y es un poco complejo. Bien. Empezamos, ¿de acuerdo? Voy a poner esto aquí y así intento seguir las preguntas. Bien, vamos a empezar hablando de lo que venimos a hablar, que es hipnosis para perder peso, que todo el mundo creo que le interesa un poco el tema sobre todo de perder peso, más que la hipnosis. Lo primero sería definir un poco qué es la hipnosis. Entonces, deciros que estáis muy equivocados y que la hipnosis no es lo que habéis visto en la tele, ¿vale? La televisión, evidentemente, es un espectáculo que está preparado y tiene un previo. Básicamente, todas las personas entran en hipnosis, o en estado de hipnosis, unas 20 veces al día. Aunque pueda parecer sorprendente o algo fuera de lo común, todos entran en hipnosis. O unos ejemplos, cuando su marido está viendo el fútbol, entra en hipnosis. Usted le dice, Juan, atiéndeme, él no presta atención, está en un estado focalizado de atención. Cuando su mujer está en un escaparate viendo unos zapatos o unos tacones, está en un estado focalizado de atención. Usted la llama y no se entera.
Cuando vemos algo que nos gusta, estamos en un estado focalizado de atención. Básicamente la hipnosis es un estado donde nuestro subconsciente está plenamente atento, pero nuestro consciente está distraído. En este momento podemos aportar una serie de sugestiones a nuestra mente subconsciente que provocan un cambio. Bien. La pregunta sería si la hipnosis sirve para adelgazar. Evidentemente sí, ¿de acuerdo? Porque el estado de hipnosis es un estado focalizado de atención, como he dicho ya, donde el subconsciente está abierto a nuevas sugestiones, es decir, sugestiones para el cambio. La cuestión que nuestra mente consciente de día está despierta o con plena conciencia y nuestro subconsciente nunca se desconecta. Aunque pensemos, cuando le decimos a alguien si está pensando en algo, dice que no. Es imposible no pensar en nada. Nuestra mente siempre está pensando, constantemente. La cuestión es que está pensando en cosas que quizá no nos vengan bien en nuestra vida, aunque pensemos que sí. Por ejemplo, aunque nuestra mente consciente piense que no piensa en nada, nuestra mente subconsciente, la más profunda, está constantemente repitiéndonos que no servimos para nada, que tenemos miedo a algo o que no vamos a conseguir algo. Eso es lo que nos limita en la vida. Y esa información que tenemos a nivel subconsciente es la que nos provoca estar en sobrepeso. No son las calorías. Evidentemente las calorías son las que nos aportamos y nos comemos y estamos en sobrepeso, ¿no? Pero la cuestión real es que hay algo a nivel subconsciente que tenemos que cubrir. ¿Vale? Lo vamos a explicar ahora, más profundamente. La pregunta sería ¿por qué estamos en sobrepeso? Y la respuesta es que estamos en sobrepeso porque estamos cubriéndonos de algo que tenemos que protegernos. Lo explico más profundamente. Espero que lo entendáis básicamente. Tenemos 3 cerebros. El lógico, que es el que argumenta, es decir, el que dice por qué compré ese coche rojo deportivo o compré ese televisor tan grande, ¿vale? La mente emocional o la límbica, cerebro, o sea, hablamos de 3 cerebros que son en función del tiempo, ¿no? El más moderno es el prefrontal o el que está, el lógico, el que argumenta. El emocional o límbico, que es el que siente, ¿no? Y el reptil, que realmente es el que actúa. El reptil es aquel cerebro que es el que compra de forma impulsiva, ¿no? Para protegernos. O sea, realmente actúa de una forma de que nos protege. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué tiene que ver la mente subconsciente con los cerebros? Pues muy sencillo, ¿no? Tiene una información que está arraigada a nivel profundo, que no sabemos por qué, ni para qué, pero nos pasa. Quiere decir que si... me voy a explicar, a ver si me explico de forma sencilla para que me entendáis. Y no sea un poco... si yo tengo un miedo a que mi miedo o rechazo a mi pareja, mi mente reptil me protege a nivel de órganos vitales. ¿Vale? Es un poco complejo de entender, pero todo el que lo sufre lo entiende. Es decir, coma lo que coma, voy a estar en sobrepeso. Puedo hacer dietas, puedo no comer grasa, pero seguiré en sobrepeso. Porque indiferentemente si no retengo grasas, voy a retener agua. Podemos ver el ejemplo de 2 amigas, que una es vegetariana y la otra no. Ambas están en sobrepeso. Es decir, es indiferente lo que comamos, pero seguimos en sobrepeso. ¿Por qué? Porque la que rige toda esa, o la que gobierna toda esa sobreprotección, que para la mente animal es grasa, para proteger los órganos vitales,
No sé si me explico. Creo que sí, vamos. Me gustaría que me dijerais si me entendéis, ¿vale? Porque quizás me enrollo demasiado y no me vaya a entender porque sea un lenguaje un poco, ¿vale? Queda un poco desincronizado. Bien. Lo que quiero que entendáis es que no importa lo que comáis, seguiréis en sobrepeso hasta que no cambiéis la información a nivel profundo subconsciente. Podéis hacer muchas dietas, mucho ejercicio y seguiréis en sobrepeso. Porque realmente la que rige vuestro sobrepeso es vuestra mente reptil. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver? ¿Podemos hacerlo solamente con la hipnosis? Es posible. Pero lo interesante del proceso de la arquitectura mental subconsciente es que limpiamos primero la información que tenemos a nivel profundo, arraigada, que no sabemos de dónde viene, de tu padre, de tu madre, de tu maestro, de tu pareja, de tu jefe, ¿vale? Que me ha hecho sobreprotegerme. La limpiamos y después con hipnosis, en la segunda parte, que quizás sea lo menos importante, reescribimos la nueva información. Pero lo importante es la primera parte, que es que limpiamos la información que no nos interesa, que es la que nos hace sobreprotegernos. ¿De acuerdo? ¿Trabajamos solamente con la mente subconsciente? No. Lo interesante de este proceso es que trabajamos con el corazón, ¿vale? Que es lo que trato de transmitir, ¿no? Este proceso de la arquitectura mental subconsciente no solamente trabaja con el subconsciente, sino con el corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón con el cerebro, con la mente subconsciente? Todo. Porque el cerebro tiene neuronas también. Entonces significa que cuando yo pienso, siento. Y cuando siento, pienso. Es decir, está totalmente enlazado. Está todo totalmente conectado. De hecho, el proceso consiste en preguntarle a tu mente subconsciente, porque el consciente no me interesa porque miente, ¿vale? Socialmente necesita mentir para sentirse aceptado y el subconsciente no miente. Entonces, cuando preguntamos al subconsciente, el cuerpo se mueve y cuando se mueve, liberamos la información. Pero para ello primero decimos siéntalo. Es decir, conectamos la mente subconsciente con el corazón. Cuando eso pasa, podemos liberarlo a través de magnetismo. ¿Sirve por Zoom? Totalmente. Totalmente. Porque todos estamos conectados. Lo que tratamos de transmitir es que primero que estamos todos conectados. Todos lo sentimos. ¿Vale? ¿Cómo se demuestra esto? Muy sencillo. ¿Usted tiene wifi? Sí, lo tiene. Pero no lo ve. Pues con eso trabajamos, con lo que no se ve. ¿Usted ha sentido alguna vez o ha pensado en una persona que hace tiempo que no ve, un ser querido que hace tiempo con el que no habla y le llama? No es casualidad. Lo ha hecho usted, pero no sabe cómo. En vez de estar en el sofá, hará lo posible para que se mueva. Eso lo hace su mente subconsciente. Y lo que tratamos de transmitir es eso, ¿no? El poder de la mente subconsciente y del corazón, ¿no? De esa sincronía que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? A hablar de ella. Básicamente. Como he dicho ya, ¿no? ¿Por qué estamos en sobrepeso? Por protección, ¿no? Realmente los órganos vitales son la zona que se supone que el cerebro reptil debe de proteger cuando sentimos rechazo a una pareja o miedo a un jefe, ¿vale? Un ejemplo, su hijo está delgado, ¿vale? Todo el mundo lo entenderá, sobre todo el que tenga el caso. Lo que pasa es que no nos preguntamos ese tipo de cosas. Tengo un hijo que está delgado y de buena primera, de un día para otro, empieza a engordar. Lo llevo al médico y me dice que está en sobrepeso. Es decir, que le ha cambiado el metabolismo. ¿Vale? Entonces le pregunto al médico por qué y me dice que ni idea, que le ha cambiado el metabolismo, que el niño está empezando a engordar. La cuestión es no por qué está empezando a engordar, sino para qué está empezando a engordar. Si le preguntamos al niño, veremos que hace un mes, que es cuando empezó ese cambio de metabolismo, sucedió
un tema en el instituto o en el colegio donde los niños se metieron con él. O el maestro le dijo algo. Y eso creó un anclaje a nivel subconsciente de protección. ¿Qué es lo que hace? Empieza a engordar. ¿Qué problema tiene? Que cuanto más engordo, más se meten conmigo. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cada vez se hace más grande la historia. Es más complejo. Pero realmente la clave está ahí. Es decir, todo pasa por algo. De hecho, si lo pensamos, lo que pasa es que prestamos poca atención a esas cosas, si nos cuestionásemos cuándo pasó, si yo estaba delgada o delgado, cuándo empecé a engordar o a estar en sobrepeso, me daría cuenta que si fue hace 8 meses, preguntaría, ¿qué pasó hace 8 meses para que yo empezase a sobreprotegerme, ¿no? Básicamente. Bueno, como hemos dicho, voy a seguir esto. Vale, sí, claro, estupendo. Vale. ¿Cómo hacemos para perder peso? Si no queréis tomar sustitutos y no queréis hacer dieta ni ejercicio, ¿vale? Hay que cambiar la información, básicamente. Lo único que se puede hacer es cambiar la información. Básicamente esa información que me hace estar sobreprotegido, ¿no? De hecho, se han hecho varios estudios sobre el tema de la mente y se puede perder peso en un sofá, aunque parezca una cosa irreal, ¿no? Y es porque tu mente subconsciente, lo que piensa que es real, sucede. Es decir, si yo siento que estoy en el gimnasio, o sea, lo que no vale es ver Netflix ni ver la tele. La idea es cerrar los ojos y pensar que estoy en el gimnasio haciendo ejercicio. Tu mente subconsciente le es indiferente que tengas peso o no. Se han hecho estudios científicos sobre ello y realmente podrías ponerte fuerte estando en un sofá, siempre y cuando ejercitases tu mente subconsciente pensando que estás haciendo ejercicio, ¿no? Es lo interesante de la mente subconsciente. El tema de por qué funciona tan bien el proceso de arquitectura mental subconsciente. Pues muy sencillo. Porque, como hemos dicho antes, trabajamos con la mente subconsciente, pero también con la emoción del corazón. Porque está totalmente sincronizado. Es imposible eliminar una cosa de otra, ¿no? Por mucho que intentemos solamente pensar en la mente con la hipnosis, sería imposible. Porque la emoción tiene mucho que ver ahí, ¿no? Sobre todo por el tema de las neuronas, ¿no? Lo interesante de este proceso, ¿cuál es? Se habla con el subconsciente, no con el consciente que miente socialmente, ¿vale? Para sentirse bien. No hay que contar nada de tu vida, absolutamente nada. No hay que indagar, no hay que hacer una hipnosis regresiva para llegar al punto donde pasó. Simplemente se le hace una pregunta concreta al subconsciente, responde, y cuando responde, con kinesiología, es un test muscular, es decir, el cuerpo se mueve, lo que hacemos es un proceso de magnetismo y se libera totalmente la información. Cuando esa información se ha liberado, se hace una segunda parte, o sea, dentro de menos de una hora, ¿no?, que dura el proceso, y lo que se hace en esa segunda parte es con hipnosis, reprogramar y potenciar, pero ya se ha limpiado la información. Perdón. Es decir, la información que provocaba ese sobrepeso se ha eliminado totalmente. Es decir, que se puede cambiar el metabolismo a través de Zoom o a través de online, ¿no?, como queráis llamarle, simplemente con magnetismo y un test muscular. Es decir, pregunto al subconsciente, cambiamos la información y se cambia el metabolismo. Y la persona puede no solamente perder peso, sino cogerlo. Porque hay personas que están no en sobrepeso, sino en pérdida demasiado de peso, ¿vale? Están demasiado delgadas y necesitan coger peso, pero por mucho que coman, no cogen peso. Realmente esas personas, si indagamos un poco en su vida, veremos que están necesitadas de cariño. O sea, que todo está muy relacionado con lo emocional, ¿no? Es muy interesante el tema porque pienso que falta información acerca de esto. La herramienta que hemos hablado de la arquitectura mental subconsciente, que son muy potentes, es
el diálogo directo con el subconsciente, preguntamos y el cuerpo se mueve, basado en kinesiología, es un test muscular, ¿no? Es imposible evitarlo, es decir, tu cuerpo se va a mover sí o sí, no es fe, no son creencias, es totalmente... no se puede controlar, ¿no? Básicamente. El consciente no tiene nada que ver ahí. Por eso es lo interesante, que no puede mentir. Después el magnetismo, ¿por qué funciona? Pues porque tenemos hemisferio derecho e izquierdo, tenemos dos polos, negativo y positivo, a nivel interno, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es reequilibrar esa información cuando... a ver cómo me explico. Cuando estamos realmente mal, podremos decir que estamos en desequilibrio de polos, ¿de acuerdo? Positivo o negativo. Cuando preguntamos al subconsciente por la información y decimos que la sienta, lo que hacemos es reequilibrar esa información, básicamente. De esa forma, la persona se siente tranquila, equilibrada. Si no duerme por la noche, empieza a dormir, ¿vale? No solamente es para perder peso, sirve para multitud bueno, abarca un abanico increíble de focos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Estrés, ansiedad, etcétera, depresión. Básicamente todo está en la mente subconsciente y en el corazón, ¿vale? Es lo que tratamos de transmitir. Y puede liberar multitud de historias. Bien, perdón, pero son aquí las 3 de la mañana y la verdad que estoy, bueno, 3 y pico, estoy un poco cansado, ¿vale? Sigo viendo... Me gusta mucho que os guste, nunca mejor dicho. ¿Vale? Me gustaría que pusieseis las preguntas que queréis, porque básicamente, bueno, la idea es responder las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces, me compartís las dudas que tengáis y las voy respondiendo por aquí. Como he dicho antes al principio, desde la primera sesión es un cambio espectacular. Es decir, no hace falta ni un año para un cambio. Son 3 sesiones, pero desde la primera se nota ya. A través de la Fundación Micolmena hemos hecho un convenio, como dije al principio, para los que estaban conectados, que 3 sesiones serán hay 5 sesiones, 3 de ellas irían al 50% y 2 de ellas al 90%, ¿vale? Eso lo podéis agendar con ellos directamente. Y ahí tenéis también mi red por si tenéis cualquier duda. Bien, voy a responder una pregunta muy interesante. Primero, ¿cuánto es terapia de hipnosis? Como he dicho ya, la hipnosis es la parte menos importante del proceso, ¿de acuerdo? Os voy a explicar por qué. Porque la hipnosis la utilizo para reprogramar y potenciar. Lo más interesante es la primera parte, es decir, borrar la información que está provocando ese sobrepeso. Eso es lo más interesante. Porque a partir de esa primera parte, que dura 30 minutos, 40 minutos como mucho, ya empieza a notar un cambio. Empieza a haber un cambio, realmente a nivel subconsciente, ¿no? Y empieza a lograrse una química distinta y un cambio del metabolismo. La segunda parte, que es en esa misma hora, lo que hacemos con hipnosis es potenciar, ¿vale? Realmente la hipnosis no la utilizamos para cambiar, sino para potenciar ese cambio. Las sesiones se hacen una por semana, ¿de acuerdo? El peso se recupera, somos seres emocionales. Si tiene otro problema emocional, quizás. Si aprende a controlar el tema, si se hace más consciente de por qué le pasa, evidentemente podrá controlar, es como llevar un coche, si le enseño a llevarlo, lo llevará mejor, ¿vale? Esa es la idea. No, la idea no es que solamente pierda peso, sino que aprenda a manejar el por qué me pongo en sobrepeso, para que no vuelva a pasar, ¿no? Básicamente. Bien. ¿Por qué la parte...? A ver, es una pregunta muy interesante, ¿vale? Que me gustaría que tomaseis conciencia, ¿no? Nos habéis preguntado si el metabolismo me cambia y empiezo a ponerme en sobrepeso, ¿por qué solamente engordo en la parte baja de mi cuerpo?
y la de arriba no engorda. Es un poco extraño, ¿no? Nadie se pregunta eso. La cuestión es muy clara, ¿no? Cuando, como he dicho ya, es todo información, somos información, ¿no? Nos movemos por información a todos los niveles. Si no duermo por la noche y tengo insomnio, es porque estoy alerta por si pasa algo. Da igual lo que sea, por miedo o por inquietud, pero es un miedo a algo, básicamente, ¿no? Es estar alerta. Por eso no duermo, o duermo mal. Cuando estoy en sobrepeso me estoy sobreprotegiendo. Pero cuando lo tengo, por ejemplo, en la parte baja de las piernas, si os habéis dado cuenta, tendréis familiares o amigos que tienen la parte de las piernas, ¿no? Lo que son las piernas, pues están como columnas. Son muy grandes. Pero el resto del cuerpo es normal. Es un poco extraño, ¿no? Nadie se pregunta eso, el por qué. Mi metabolismo cambia, pero solamente en la mitad de mi cuerpo, la otra mitad no cambia. Y es porque realmente yo me siento los pilares de mi familia, ¿vale? Mis piernas serían los pilares que aguantan o sustentan a nivel subconsciente, están manteniendo a mi familia. Da igual cómo, económicamente o emocionalmente, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, los familiares o amigos que tengáis así, veréis que la historia va por ahí. Ellos o económicamente están manteniendo a la familia o emocionalmente la mantienen unida, algo así va el tema, ¿no? Voy a seguir leyendo. A ver. ¿Cuántos kilos han podido bajar mis pacientes? Bien, como digo, no solamente me enfoco en el sobrepeso, ¿vale? Kilos, realmente los que necesite. Depende de los kilos que tenga, ¿de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. No es cuestión de kilos, es cuestión de eliminar la información que me hace sobreprotegerme, básicamente, ¿de acuerdo? Es decir, si pesa 100, dése cuenta, o dése en cuenta, si está, por ejemplo, 100 kilos, ¿vale? Una persona que tenga que estar, por ejemplo, en 80 kilos, pesa más de 100 kilos o está en 150 kilos, la pregunta no es que le sobren esos kilos, sino cuánto tiempo lleva sufriendo esa situación. Creo que me explico, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo sufra esa situación, más en sobrepeso estaré y más complicado será bajar de ese peso. Pero básicamente eliminando la información que a nivel subconsciente está provocando esa sobreprotección, volveré a mi peso equilibrado. Realmente el ser humano es equilibrado sin ningún problema, es una persona equilibrada, es decir, está en equilibrio, ni está muy delgado ni muy gordo. Todo lo demás es información que le está afectando, ¿no? A nivel subconsciente. A ver, ¿efectos rebotes de qué? No hay efectos rebotes, puesto que aquí no hay ningún tipo de ni pastilla, ni sustituto, ni batido, aquí no hay nada de eso. Aquí se trata de eliminar la información que lo provocó. ¿Me explico? El efecto rebote, más que efecto rebote, si yo estoy, por ejemplo, en sobrepeso porque mi pareja, no trago a mi pareja o no la aguanto y no quiero que me toque, evidentemente, quizá el efecto rebote, entre comillas, sería que deje a mi pareja. Es decir, el peso lo va a perder, pero quizá deje también a mi pareja. Es muy posible, ¿de acuerdo? Ese tipo de garantía no las puedo dar. Pero básicamente el peso lo pierde. Quizá también la pareja de camino, ¿vale? Porque es que no la traga, básicamente. Empieza a enviarme la señal de amar hacer ejercicio. A ver, si no le gusta no es cuestión de hacer ejercicio, ¿no? Como he dicho antes, no es necesario ni comer especialmente, es decir, una vez que cambia la información, su mente subconsciente se encarga de hacer lo necesario. No es que la vaya a hacer que vaya todos los días al gimnasio. Eso es cuestión de voluntad y de gusto. Se trata de que si está en el sofá, el culo le va a pinchar, para que me entienda, ¿vale? No sé si quizá me entienden. Si está viendo la tele, pues como que no puedo estar quieto, no me puedo, ¿vale? Básicamente es así, pero eso lo hace la mente subconsciente, ¿vale? No lo hago yo, lo hace usted. O sea, la cuestión es que toda esta historia, yo tengo las herramientas, pero lo hacen ustedes, lo hace su mente subconsciente. Cuando va a comer pan, en vez de comerse una barra, se va a comer un trocito.
¿vale? Y si va a comer dulces, pues en vez de comerse 2 dulces, a lo mejor no come ninguno. Todo eso lo hace su mente subconsciente cuando cambia la información, ¿de acuerdo? Básicamente. La terapia a distancia, bueno, tengo clientes, de hecho estoy en España, ¿vale? Estoy en España, si no, no estaría hablando por aquí. Tengo clientes en Chile, en Estados Unidos, en Nueva York, o sea que se hace a distancia, claro, se hace por Zoom. Yo trabajo exclusivamente por Zoom, ¿de acuerdo? ¿Y por qué funciona? Porque estamos todos conectados. Es lo que trato de transmitir, que podemos estar muy lejos, pero estamos todos conectados. Es innegable, ¿de acuerdo? Es innegable. Y la demostración es cuando les he dicho que cuando piensan en un familiar o un amigo que hace tiempo que no ven, les llama. No es casualidad, no existen las casualidades. Es una causalidad. Lo han hecho ustedes sin saber cómo. ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿5? ¿10 en su vida? ¿Eso es una casualidad? Es una causalidad. Lo que pasa es que no saben cómo. Si yo les digo cómo lo pueden hacer y lo practican, lo pueden hacer constantemente. ¿Vale? Es mente y corazón. Cuando piensan en la persona y la sienten que hace tiempo que no les llaman y tal, ahora mismo estaba pensando en ti. Es una casualidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otros temas se pueden trabajar? Todos. De hecho, realmente no me enfoco en perder peso. ¿Vale? Si usted me dice, quiero perder peso, yo le digo, no lo hago solo. ¿Por qué? Pues porque toco todo. ¿Vale? Es decir, yo hago un barrido total. Barremos miedo, fobia, creencias y patrones limitantes, duelos por su padre, por su perro o por su coche o moto. ¿De acuerdo? Que la perdió. Que pensamos que por un coche o una moto no se puede tener un duelo. Y se tiene. ¿Vale? La he hecho mucho de menos, más que a mi padre. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que no tenemos en cuenta. Conceptos que quizás no sepamos cómo se llaman. ¿Vale? También se liberan. Y emociones atrapadas. Es decir, yo realmente con la arquitectura mental subconsciente hacemos un barrido total de toda la información profunda a nivel subconsciente que está arraigada. Quiere decir que no solamente puede perder peso, pierde peso, exactamente, sino que si no duerme por la noche y tiene insomnio, dormirá. Si se siente mal o tiene malas relaciones, cambiarán. Todo eso lo hace su mente subconsciente, ¿de acuerdo? Más de una información que provoque el mismo hábito. Un mismo hábito. Más de una información. Claro, como he dicho, más de una información que provoque un mismo hábito. Claro, más de una información. De hecho, lo que le estoy diciendo, lo que hacemos es un barrido, ¿vale? Para que me entiendan, es un barrido total de toda la información. Entonces, no solamente tocamos las emociones, que realmente es que no podría separarlo, ¿no? Para mí es algo, somos holísticos, ¿no? Somos espirituales, energéticos, físicos y mentales. Entonces, para mí es muy complicado separar. Intentamos separar las cosas, sectorizarlas y encajarlas en cajas distintas. Es imposible. Para mí es imposible. Por eso lo que hacemos es un barrido total, ¿no? Barremos los miedos, las fobias, toda la información. De hecho, hasta que el subconsciente nos dice que toda la información está barrida, no acabamos. Incluso con conceptos que no sabemos cómo se llaman. ¿Vale? Porque pensamos que sabemos cómo se llaman todas las cosas y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque de hecho preguntamos al final, ¿hay algún concepto que no sepamos cómo se llama? Y la mente subconsciente dice que sí, que hay un concepto que no sabemos cómo se llama, pero nos está afectando. ¿Tenemos que saber cómo se llama? ¿Para qué? ¿Es importante? Lo importante es liberar ese concepto que da igual cómo se llame. Y una vez que la mente subconsciente ya dice que todo está liberado, la persona le cambia hasta la cara. ¿Vale? ¿Por qué le cambia la cara? Pues que cambia la información. ¿Usted puede estar triste y alegre? No puede. Somos seres duales. Podemos estar triste o alegre, enérgico o cansado. Pero no podemos estar en los dos estados al mismo tiempo. Es imposible. Al mismo tiempo no.
Entonces, eso lo hace la química de los cerebros, ¿no? La química de la mente subconsciente, según la información que siente, así provoca esa química, ¿no? Entonces, si yo le digo, ¿se acuerda cuando tuvo el accidente? Cierre los ojos, ¿se acuerda del accidente? Su cara cambia, porque le digo, visualícelo, siéntalo, ¿se acuerda del golpe? Y sin hipnosis, directamente se crea una química, ¿no? Es inmediato, es algo inmediato. Y si le digo, ¿se acuerda cuando se quedó usted embarazada de su hijo? ¿No? Y le cambia la cara. Es algo inmediato. Porque esa química está relacionada, la información está relacionada con la química. Entonces, una vez cambiamos la información, la química cambia. Y el cuerpo cambia totalmente, directamente. Es lo interesante de esto, ¿no? De la mente subconsciente, lo más interesante es eso, ¿no? Bien. Es una forma de biodecodificación. No, la biodecodificación o bioneuroemoción es básicamente lo que nos dice es que me baso, a ver, lo que he explicado antes de la columna y tal, está basado en la bioneuroemoción, pero no es el proceso, ¿de acuerdo? De hecho, no me tiene que contar nada. Lo intento explicar porque me han preguntado, pero no va por ahí, ¿de acuerdo? Aquí la cuestión es magnetismo, test muscular y hipnosis. No hay más historia. Son tres herramientas muy potentes unidas que hacen un proceso súper rápido de cambio, básicamente. Contactarme. Me pueden contactar, pues, bueno, por fundación. De hecho, estoy en el directorio de Micromena, trabajando con ellos, ¿vale? Cuando hago el barrido se puede tratar incluso una situación que me genera alopecia. La alopecia, evidentemente, es estrés, ¿vale? Todo lo que es tema de alergia, de piel y tema de pelo. Bueno, yo tengo poco pelo, pero bueno, también he pasado mucho estrés, ¿vale? Yo vengo ya de vuelta de demasiado estrés. ¿Puedes recuperar el pelo? Siempre y cuando el bulbo no lleve mucho tiempo. Si lleva 20 años así, complicado, ¿de acuerdo? Pero si es reciente, fácilmente. Si es algo reciente, sí. Porque aún tiene todavía el bulbo, o sea, puede volver a crecer, ¿vale? Pero la cuestión es que si lleva mucho tiempo que no tiene pelo, pues está muerto. Entonces hay como hacer un implante complicado, ¿vale? Básicamente. Eh, bien, vale. Bueno, yo creo que más o menos está ahí. Si tenéis alguna pregunta más, ¿vale? Normalmente con tres, yo trabajo con 3 sesiones, ¿de acuerdo? Además garantizo un cambio total a todos los niveles, básicamente. Desde la primera hay un cambio ya. Si la persona no duerme, en la primera semana empieza a notar cambios. ¿Por qué? Porque la química empieza a cambiar, no tiene más, no hay otra. O sea, si estoy triste por algo y desaparece, mi química tiene que cambiar, porque mi información ha cambiado. Es que es así, es que es irrebatible, ¿me entiendes? Entonces la persona empieza a sentir, perdón, empieza a sentir cosas a nivel interno, cambios de energía, cambios de estado, ¿no? De humor, menos hambre. Es que en función de cada persona, ¿no? De lo que le afecte, ¿no? Pero si no duerme por la noche, incluso desde la primera noche empieza a dormir, ¿de acuerdo? Y eso lo hace no lo hago yo, ¿de acuerdo? Lo que trato de transmitir con este tipo de charlas que damos, ¿no? Es que no lo hago yo, lo hace su mente subconsciente. O sea, que quiero que tengan en cuenta que tiene una mente subconsciente que es impresionante, ¿de acuerdo? Lo que pasa que no sabemos utilizarla. Viene sin manual de instrucciones, básicamente, ¿vale? Y tampoco interesa mucho que la maneje, básicamente. La cuestión es esa, ¿no? Que son 3 herramientas muy potentes que hacen que la persona cambie radical a todos los niveles, ¿vale? Autoestima, seguridad, energía, todo, básicamente. Y todo está porque está ahí grabado a nivel subconsciente. Puede ser de su padre, de su maestro, de su abuelo, ¿vale? ¿Por qué de su abuelo? Bueno, porque usted tiene una información genética que también se cambia, ¿de acuerdo? Se cambia. Parezca que no, que sea increíble, pero se cambia. Su abuelo tenía una historia con las mujeres
y no tenía, bueno, y dejaba a su abuela, etcétera. Y a usted le pasa lo mismo con las parejas. Cuando cambiamos esa información, esa historia cambia, se libera, básicamente, ¿no? Cambiamos la información. ¿Y por qué le viene? Bueno, porque hay un óvulo de su madre con una información genética que viene de sus padres y le trae historia, y viene una información del espermatozoide de su padre, ¿de acuerdo? Más los 9 meses de gestación, donde está escuchando peleas o no, o amor, ¿no?, de sus padres, más hasta los 9 años, básicamente, que se está programando con los maestros, mi abuelo, las historias de mi abuelo, de mi padre, etcétera. Todo eso conforma quienes somos, ¿no?, en el día a día. Y hace, bueno, que estemos como estamos, básicamente. Muchos perdidos y otros encontrados, ¿no? Pero básicamente somos quien somos gracias a la información, ¿vale? A las creencias que tenemos de qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera. Y todo es información. Bien. A ver, la información que se cambia libera a sus hijos. Si no lo ha tenido todavía, sí. Pero si lo tiene ya, complicado, ¿vale? De hecho, una pregunta que hago yo, que me parece, vamos, que creo que es interesante, ¿no?, que nos deberíamos hacer todos, ¿no? Porque mi hijo acaba de nacer, tiene 2 meses y tiene una alergia, ¿no? Una cosa que yo no entiendo cómo la gente no se la pregunta, ¿no? Como mi hijo tiene alergia, yo qué sé, al polen o a, yo qué sé, y está todo colorado y siempre está lleno de granos y tiene 2 meses, acaba de nacer, o un mes, ¿no? Y es porque la información que tiene, que trae, no es suya, es de sus padres, ¿vale? O la ha adquirido los 9 meses de gestación o la trae del espermatozoide del óvulo. Punto, no hay más historia. Todo lo demás son falacias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede cambiar? Claro que sí, se puede cambiar directamente, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Realmente son reacciones psicosomáticas que tiene nuestro subconsciente intentando expresarse, ¿no?, a través del cuerpo, ¿no?, que nos demos cuenta de, pero no nos damos cuenta, porque parece que hablamos en idiomas distintos, ¿no?, básicamente. Bien. Creo que, bueno, os ha quedado claro el tema, ¿no? La hipnosis es muy importante, evidentemente. No digo que no sirva la hipnosis. Pero quiero que entendáis que la hipnosis es como si yo soy informático, ¿vale? Somos ordenadores biológicos y yo soy informático y os digo, bueno, os voy a instalar el último programa que hay de diseño en el ordenador viejo que tenéis, que tiene 25 años. No va a funcionar, es imposible. Porque el procesador, primero, está saturado de información, de fotos, de programas basura y de porquería, ¿entiendes? ¿Cómo lo hacemos? Primero limpiamos el ordenador, lo dejamos vacío y después implementamos la nueva información con ese programa nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos programados con información que a veces ni es nuestra siquiera, básicamente, ¿no? Es lo que tratamos de... De hecho, arquitectura mental subconsciente, la idea es que trabajamos con los constructos mentales de todo tipo, ya sean miedos, fobias, emociones o hábitos, da igual lo que sea, y diseñamos una nueva realidad, ¿no? Por eso se llama arquitectura mental subconsciente, ¿no? Pero realmente no solamente trabajamos con el subconsciente, sino subconsciente y corazón, básicamente, ¿no?, que está súper conectado, muy conectado. Bien, creo que me he explicado claramente. No controlo la hora, la verdad, porque ya llevo casi una hora, ¿vale? Espero haberos ayudado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por habernos conectado y por estar ahí. Y encantado, y muchísimas gracias a Fundación Micromena por habernos, bueno, brindado este espacio, ¿no? Y poder, la idea es difundir, ¿no?, este mensaje, ¿no?, de que la información a nivel subconsciente puede cambiar tu vida totalmente, ¿de acuerdo? Bien, os dejo con Fundación Micromena y muchísimas gracias por haberos conectado, ¿de acuerdo? Las 3 primeras personas que estén, bueno, tenéis el enlace ahí, creo, en
en el Facebook, que estoy en el WhatsApp y en el Facebook. Las 3 primeras personas que os conectéis por el chat y tal, por el WhatsApp de Mi Colmena, tienen un descuento creo que del 90%, y las 2 siguientes el 50%, ¿vale? Y bien, bueno, espero que os haya servido la información y muchísimas gracias por haberme escuchado. Un saludo, hasta la siguiente.